Bien. Ahora mismo estaréis viendo mi pantalla compartida y quiero empezar la sesión. Bueno, pues desde el inicio que vosotros seguramente tenéis la costumbre de abrir el NOA cuando recibís a un paciente, a un nuevo cliente. Seleccionáis la ficha o abrís una ficha y después, bueno, pues os dirigís al menú de Connex, de Signia, para abrir el programa de gestión y de programación de los audífonos. La primera pantalla que vais a ver cuando se inicia el programa desde el NOA va a ser esta, ¿vale? Es una pantalla muy fácil de identificar. Veis que tiene los botones del audiograma, la detección de los audífonos y un simulador de pérdida. El audiograma es aquí los diagnósticos. El orden es de izquierda a derecha, como siempre, y de arriba hacia abajo. Y la pantalla de diagnósticos corresponde, evidentemente, a lo que hayáis introducido en el NOA. La pantalla de audífonos es una gran desconocida, y lo digo porque aquí tenéis un montón de recursos de información sobre toda la gama de producto. Tenéis aquí una serie de filtros donde seleccionar los retroauriculares, los instancitos, los Silk, los hechos a medida, los intras, ¿vale? Los estileto. Podéis seleccionar filtros como quiero un audífono que tenga Bluetooth y ahí tenéis el detalle de todos los audífonos de la plataforma, pues evidentemente NX y X, que son los que tienen Bluetooth, o los solamente con Bluetooth y recargables. Y podéis ir enfocando un poco en base a las necesidades, ¿vale? Es un filtro pues muy útil a la hora de no pensar, ir a seleccionar y a no tener que tampoco conocer en demasía si un audífono, un modelo u otro va a tener cierta característica u otra, ¿vale? Ahí tenéis una serie de filtros por tamaño de pila, por si tiene la comunicación inalámbrica entre los audífonos, en fin, hay ciertas características que podéis filtrar. Otra de las cosas también es que en detalles del producto veis aquí una breve descripción y sobre todo también una gráfica sobre el rango de adaptación con los distintos rangos, valoraciones en base a la utilización del acoplamiento acústico. Para una adaptación abierta, completa, pues veis que el rango es menor en graves, por supuesto, porque se penaliza la ganancia. De eso hablaré después, ¿vale? Os va a sorprender alguna cosita. Os va a sorprender, pero también os digo que junto con el email que os mandé para que tengáis la grabación disponible para poderla ver tantas veces como queráis, también os enviaré unos documentos donde sirven como aval de lo que yo os voy a contar, de lo que yo os voy a decir. Es algo que yo no soy investigador, yo soy contador de historias. Entonces, el tema es que hay publicaciones de personas con mucho más criterio, personas que se dedican a ello, científicos, audiólogos, informáticos, que hacen las pruebas y que luego lo publican en revistas profesionales autorizadas y validadas para después nosotros también documentar y avalar la información y formación que nosotros damos luego en cada país. Bien, en detalles del producto, como os estaba diciendo, tenéis pues desde la posibilidad de enseñar los distintos colores de los audífonos a enseñar detalles a vuestro paciente o bueno, pues darle una vista así un poquito más profesional en cuanto al asesoramiento y a contar qué productos disponéis, ¿vale? Los accesorios que se pueden disponer con el producto que tenéis en la pantalla y algo también muy útil a veces, ¿vale? Es la ficha técnica que tenéis aquí. La tenéis dentro del programa, ¿eh? No hace falta que tengáis conexión a Internet. Esto, aunque parece, es la página del navegador de Internet, pero es un enlace al programa. Y como veis, bueno, pues tenéis de todos los productos, todos los datos técnicos
que pudierais necesitar para dar información a vuestro cliente o tener vosotros la certeza de que lo que estáis eligiendo técnicamente es posible, o si hacéis medidas en 2 centímetros cúbicos, pues validar y verificar que el producto que estéis adaptando es el correcto. Bien. También aquí en esta pantalla podéis ver, bueno, pues los botones el Telecare, sabéis que es la atención, la asistencia a distancia, y a la hora de ponerlo vosotros en marcha en vuestros gabinetes, pues coordinaremos de una manera eficaz, porque seguramente que no a todo el mundo le gustan todas las funciones, y a muchos aeropuertistas seguramente que estarán encantados con algunas de ellas, ¿vale? Entonces iremos recomendando las mejores utilizaciones, las mejores prácticas. Y también, bueno, pues tener en cuenta que hay que seleccionar la interfaz de programación, donde ahora pues casi toda la tecnología moderna con tecnología Bluetooth LE se programa con el no inalámbrico. Yo tengo seleccionado el no inalámbrico porque lo que voy a programar van a ser unos Pure X, ¿vale? Y podemos acceder a él. En la barra de herramientas, aquí en la llave de tuercas, os anuncio que para la próxima versión 9.3 tendréis español de España, ¿vale? Español y español Latinoamérica. Esta versión hasta ahora es versión latinoamericana, y hay algunas traducciones que, bueno, pues que las definiciones y los conceptos que utilizamos en español son un poco diferentes, y de eso ya me he ocupado, estoy terminando, y de cara a la versión 9.3 estará todo acondicionado, o casi todo, al 99% seguramente, en español y en cómo nosotros estamos habituados a hablar, ¿vale? Vamos a ir a inicio y voy a encender los audífonos. Sabéis que todo empieza desde encender los audífonos y detectarlos, ¿vale? Como tengo seleccionado el no inalámbrico, empezará a funcionar esto, ¿vale? Acaban de encenderse los audífonos y, como veis, ahora en un momentito, bueno, pues ya los tengo, ¿vale? Nueva adaptación o seguimiento de adaptación o usar datos de la sesión. En nueva adaptación, cuando tengáis que hacer la atención a un paciente nuevo, a un cliente nuevo, yo voy a hacer el seguimiento de adaptación porque tengo estos audífonos ya pues programados y preparados con alguna cosa para no ocupar más tiempo de necesario en esta sesión, y es lo que voy a elegir, ¿vale? Sería lo que eligierais vosotros cuando tenéis una revisión de un paciente y que le vais a modificar algunos parámetros de ajuste de esos audífonos. Cuando entráis de esa manera, el programa os va a redirigir, a ver si acaba de arrancar, a la pantalla de personalización, que es el data logging. En realidad, la primera pantalla que en una adaptación nueva os va a salir será esta. Antes he comenzado directamente diciendo que la conexión a los audífonos se hace por el no inalámbrico en la mayoría de los productos modernos. Lo que pasa es que también es verdad que seguramente vais a tener algún paciente, algún cliente donde os sea necesario conectaros o bien por cable o bien por otros interfaces de programación. Aquí en el menú de información os quiero contar que tenéis los adaptadores, un documento con los adaptadores y cables, ¿vale? Donde se muestran todas las opciones. Me vais a permitir salir de esta pantalla y darle aquí esta pequeña presentación donde son extractos de la explicación de estos cables, de estas conexiones, donde veis que os van a salir todas las opciones, todos los productos que podéis adaptar desde el CONEX 9 y el tipo de adaptador que necesitáis para conectarlo, por ejemplo, por cable a estos productos, ¿vale? Todos estos productos que tienen pila 312 con este adaptador, que nos lo podéis pedir, que os lo suministramos,
y con vuestra conexión o bien a un NOA Link de cable o a una HiPro podéis configurar. También hay audífonos, por ejemplo, como los Motion Primas SP, que es el producto potentísimo, el producto de alta potencia, el producto de pila 675, donde, por ejemplo, el conector del cable está debajo del balancín del control de volumen. O, por ejemplo, los Inter con los DICs y demás, necesitáis el cable flexible donde esto acaba en el conector para el cable CS44. También hay audífonos en los que, por ejemplo, no se les pone la conexión por cable y sí que se necesita o sí que se pueden adaptar con el bucle inductivo propio de Signia, el Conex Air, ¿vale? Que también os podemos suministrar junto con el kit que se incluye el pequeño adaptador de Bluetooth para la comunicación con el ordenador. Y, por supuesto, pues todos estos productos ya actualizados, todos los X, los NX, los que tienen el sistema Bluetooth, se pueden adaptar con el NoaLink Wireless, con el NoaLink inalámbrico. Por daros un detalle, los que no conocéis este producto, a veces, bueno, pues se comete el error de colocar mal el simulador de la pila. El simulador de pila tiene estos pequeños pinchitos, ¿vale? Donde hay que tener cuidado de colocarlos, estos pinchitos, en la ranura del portapilas que está diseñada para este efecto. Y de esta manera colocar y poner el portapilas, el simulador de pila, perdón, dentro del portapilas con el cable flexible para que no se dañe. Y luego al cerrar el portapilas da alimentación la propia HiPro o el NOA Link con cable conectado el cable al cable este flexible, da alimentación al audífono. También os quiero contar que cuando vosotros recibís los audífonos RIC de Signia, el audífono va protegido en la conexión del auricular con una pequeña plaqueta de goma, con un pequeño tirador que lo tenéis que quitar. Os aparece ahí los conectores y el auricular que elijáis, MSP y en la talla que sea necesaria, veis que tiene una junta de aislamiento, una junta que protege contra la suciedad y la humedad y una pequeña pestaña. Esa pestaña hay que meter primero en esa ranura, ¿vale? Y apretar hacia adelante el conector. Y una vez que hemos apretado, el pasador que previamente habremos desplazado con esta herramienta o con un pequeño clip de estos de metal en ese agujerito, desplazándolo un poquito hacia la derecha, en este caso, ¿vale? Luego, para cerrar y fijar el auricular, apretaremos de este triángulo, que es el que empuja el pasador y cierra y deja bien sujeto el auricular, ¿vale? Bien, vamos a pasar otra vez al NOA y aquí en la primera adaptación vemos algo que, bueno, pues seguramente que estéis acostumbrados a ver en casi todos los programas de ajuste de los distintos fabricantes. Parámetros acústicos es la primera pestaña, la primera carpeta que tenemos que obedecer, hacer caso, no engañar al programa y seleccionar si la adaptación la vamos a hacer o con una cápsula estándar o con un micromolde, un molde clip. Y la cápsula, pues elegir la que nosotros le vayamos a poner al cliente, al usuario. Las clip slip que llamamos, ¿vale? Esto en la traducción que os vais a encontrar en la 9.3 los he denominado tal cual los vendemos, es decir, clip DOM y clip slip, ¿vale? Las clip slip son estas cápsulas o conos de silicona gris oscuro que la verdad se sujetan muy bien, no se mueven. Dentro de lo poco que me gustan las adaptaciones estandarizadas y que sabéis que
siempre deberíais determinar, siempre se debe determinar la adaptación con una adaptación personalizada, con un micromolde a medida. Eh, Mientras se hace la prueba con el paciente o mientras se van acomodando o mientras se hace la fabricación de su molde a medida, la verdad es que necesitáis un adaptador estándar. Y este, para mi opinión ahora mismo, es mucho mejor que cualquiera de los DOMs, de las cápsulas tradicionales que ya conocéis, porque este no se mueve, no pica, no roza, no se sujeta muy bien en el conducto, entre la primera y la segunda curva incluso, se puede introducir, si elegís bien el tamaño, lo suficientemente bien colocado como para que sea muy cómodo y muy eficiente, ¿vale? Bien, eh, después de haber elegido los parámetros acústicos, quiero llamar vuestra atención en cuanto a la fórmula de adaptación, ¿vale? Os recomendamos siempre la XFIT, ¿vale? La XFIT tiene una serie de características que engloban los automatismos considerados de mejor utilización por parte de nuestro departamento de desarrollo, ¿vale? Eh, lo digo porque, mirad, nosotros, una de las características ventajosas que tenemos es que no hacemos la simulación, a la hora de amplificar, no se realiza mediante la simulación de WRC o el Wide Dynamic Range Compression, que tiene una serie de ventajas en cuanto al confort auditivo, pero tiene una serie de desventajas en cuanto al manejo de la consecución de la inteligibilidad, de la mejora de la inteligibilidad, porque el Wide Dynamic genera confort, pero penaliza en la inteligibilidad. Sabéis que la balanza entre confort e inteligibilidad es una balanza que los audioprotecistas tenemos que conseguir equilibrar lo más rápidamente posible para satisfacción del cliente, para beneficio económico nuestro y para que no sea tediosa la adaptación y que la satisfacción sea real en cuanto a que el usuario perciba la experiencia de haber merecido la pena eh, adaptarse los audífonos. Mirad, nosotros, vais a permitir también que pase aquí, nosotros hacemos una amplificación multicanal con doble compresor utilizando AGCI y AGCO en dos tramos. Por eso, cuando vosotros accedéis, por ejemplo, al control de las compresiones, os vais a encontrar con dos umbrales de disparo, los llamamos CK1 y CK2, y dos relaciones de compresión, CR1 y CR2. Y además también la posibilidad de cambiar y modificar los tiempos de ataque y recuperación a lentos o rápidos. Esto, repito, la XFIT lo gestiona de forma automática. Además, nosotros tenemos una tecnología de procesamiento de 48 canales en el nivel 7 con 20 bandas de ajuste, es decir, os podemos marear hasta lo indecible en cuanto a que el ajuste que tenéis disponible es en 20 bandas y nosotros ya nos ocupamos de repartirlo en los 48 canales o 16 bandas en el nivel 5 o 12 bandas en el nivel 3 con 24 canales de amplificación. En la resolución de la aplicación de la amplificación por multicanal, Signia es el mayor exponente a nivel tecnológico en cuanto a este nivel de resolución. Y el único que trabajamos con los únicos que trabajamos con esta filosofía de compresión AGCI y AGCO combinada y de una manera tan eficaz y tan eficiente como poder manejar las áreas de sonidos suaves, sonidos medios y luego los sonidos fuertes. ¿Los sonidos fuertes para qué? Pues para que cumplir en el mejor grado posible el objetivo primordial que tienen todos aquellos que se acercan a vuestros centros para adquirir o para dar solución a su necesidad, que básicamente en el 95% de los casos estoy seguro que estaréis de acuerdo conmigo que es mejorar la inteligibilidad en entornos difíciles, es decir, en entornos ruidosos, es decir, el manejo de la palabra con una intensidad fuerte, ¿vale? En ruido hablamos con intensidad no a este nivel que me estáis escuchando, sino bastante más fuerte.
Y en eso también influye mucho los tiempos de ataque y recuperación y las relaciones de compresión que se utilizan en las distintas áreas de los niveles de intensidad de sonido. El Y-Dynamic tiene un amplio rango dinámico de compresión con tiempos rápidos, casi siempre rápidos, es a lo que se llama compresión silábica, pero eso hace que a la hora de tener la palabra fuerte y a meter tiempos rápidos de compresión, el, el, la compresión que se hace, la modificación de ganancia entre los distintos picos y valles de la pronunciación, se pierde bastante información de la envolvente de la curva verbal, ¿vale? Cuando se utilizan tiempos de ataque y recuperación más lentos, la envolvente frecuencial se preserva del ruido y se mantiene el énfasis que nosotros damos, por ejemplo, a la hora de hablar en cada sílaba. No hay compresión porque los tiempos, al ser más lentos, no actúan sobre los tiempos tan cortos que utilizamos a la hora de modular los distintos fonemas, ¿vale? Para eso, también vosotros cuando tengáis acceso a la posible modificación de los distintos niveles de ganancia, también lo identificamos para hacerlo más fácil como la ganancia en la G50, la G65 o los niveles de entrada de 80 decibelios. Y un dato muy importante también a la hora de tener en cuenta para la gestión de los sonidos fuertes es el acceso a la MPO. La MPO que sabéis que nos va a dar también el comportamiento de la voz fuerte en entornos ruidosos y que sabéis que el nivel de máxima inteligibilidad y cada vez y cuanto más pérdida auditiva tiene una persona, el umbral, o perdón, el nivel de máximo confort auditivo y el nivel de máxima inteligibilidad está muy cercano a su umbral de disconfort. Creo que lo entendéis, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de encajar muy bien la ganancia, ¿vale? En la G80, llegando casi al umbral de disconfort sin distorsión y con una un muy buen procesamiento, es gracias a que vosotros vais a poder manejar los productos de Signia con un rango dinámico extendido de 113 decibelios. Es decir, antes vosotros sabéis que cuando se estudia la audiología, en el inicio de la electrónica y hasta no hace tantos años, el umbral de saturación era los 90 decibelios. De hecho, cuando hacéis medidas en medio real, perdón, en 2 centímetros cúbicos, la SPL 90 quiere decir que es la curva de saturación con una entrada de 90 decibelios. Eso ya no es así. Hace ya unos años los distintos fabricantes hemos ido ampliando en cuanto también a la mejora del desarrollo de los transductores, de los micrófonos, se han ido ampliando los rangos y ahora mismo os puedo decir que Signia utiliza el mayor rango dinámico hasta los 113 decibelios, ¿vale? El siguiente sería 108, el siguiente competidor son 108, el siguiente que es Vides, el siguiente 103, en fin, todos son más de 90, pero ahora mismo Signia os ofrece un rango dinámico extendido de 113 decibelios. Y otra de las funciones para terminar este área de amplificación y de diferenciación con los otros fabricantes es que cuando vosotros necesitáis atender a un paciente que os viene con unos audífonos antiguos donde el control de volumen ya lo tiene al máximo, donde esta persona en definitiva está acostumbrada a escuchar la amplificación pura y dura, una amplificación mucho más coherente con la amplificación lineal, 100% lineal, sin compresión. Ahí estáis viendo cómo aplicando el algoritmo oportuno podéis conseguir con nuestro programa realmente la amplificación lineal 100%, que como veis ahí en las relaciones de compresión de 1.00 en todos, absolutamente en todos los canales sin excepción, dando una audibilidad lineal a todos los pacientes de una manera realmente a lo que están acostumbrados ese tipo de pacientes expertos. Una vez dicho esto,
la explicación de la pantalla de la primera adaptación, como veis, que es donde estábamos, parámetros acústicos y fórmula de adaptación. Voy a seleccionar XFIT, que yo es lo que os recomiendo para que todo eso que acabo de contar en cuanto al manejo de los distintos parámetros y cientos de parámetros que se pueden combinar, mi consejo es ese, que lo dejéis en manos de los expertos, de los que han desarrollado los productos, y aplicando XFIT, la regulación de los tiempos de ataque, recuperación, los umbrales de disparo y las relaciones de compresión quedan en manos. Luego podréis modificar, ¿vale? Algunas de las cosas, pero quedan en manos de los criterios y la coherencia a la hora de también de modificar los distintos ajustes para los distintos entornos sonoros que somos capaces de, los audífonos de Symbian son capaces de identificar. Entonces, recalculamos aquí la adaptación, es decir, aplicamos el cálculo de la primera adaptación, y una vez que tenemos los audífonos programados a la ganancia objetivo, que son las líneas esas rojas y azules, y las negras que están por debajo, están colocadas y modificadas en base a esos cálculos iniciales de la primera adaptación. Os puedo hablar del In-Situ-Gram, que es la posibilidad de hacer las medidas audiométricas con los audífonos. Sabéis que se pueden presentar los tonos puros y marcando el umbral con el botón intro. Con las flechas os podéis desplazar derecha e izquierda en frecuencia y arriba y abajo en intensidad, y que podéis utilizarlo para verificar in situ, en el oído real, con los auriculares de los audífonos, emitiendo los tonos puros como con el audiómetro. Si estáis acostumbrados a hacerlo, pues os digo que fenomenal, porque es una prueba que lo que sí que os hace también es generar una forma de tener una audiometría realizada con auriculares de inserción, y que sabéis que cuando se utilizan auriculares de inserción, como es el caso de unos RIC o unos Intras o cualquier sistema donde tenemos metido el auricular dentro del oído, el problema de la lateralización, por lo tanto, el problema que podríamos haber tenido a la hora de la necesidad de hacer la audiometría con el audiómetro y en la cabina con el enmascaramiento en pérdidas auditivas donde son asimétricas y hay una cierta diferencia más o menos importante entre los oídos, y a veces no estamos seguros de si el método de enmascaramiento que hemos utilizado no es que no lo hayamos aplicado bien, que seguro que sabemos aplicarlo bien, sino que también el paciente, sabéis que es una de las pruebas más tediosas para el paciente, porque el estar escuchando el sonido de enmascaramiento y luego los tonos de prueba, algunos de los tonos se pueden confundir con algunos de los sonidos, en fin, incluso también si tienen acúfenos o pitidos, la cosa se dificulta. Al final lo que queremos es tener la certeza de que los umbrales audiométricos tonales son los mejores. Y bueno, pues con el In-Situ-Gram es una ayuda importante, que si la audiometría en cabina nos ofrece ciertas dudas, el In-Situ-Gram nos va a terminar de ayudar a conseguir una audiometría sin dudas, ¿vale? Por lo tanto, os recomiendo que cuando la audiometría en cabina tengáis eso, pues ciertas dudas de la veracidad de los resultados de la participación del paciente, pues que le hagáis el In-Situ-Gram y que hagáis clic en esta casilla para aplicar en los ajustes de los cálculos de ganancia, que después os saldrá lo de recalcular la ganancia en base a los resultados obtenidos. En el apartado de la pestaña esta de ganancia crítica, esto en la versión 9.3 lo he cambiado el nombre a test de realimentación, que es a lo que se refiere la ganancia crítica. La ganancia crítica se refiere al concepto de la ganancia máxima disponible en base a la adaptación acústica que hemos hecho. Es decir, donde todo el mundo ponemos
el test de realimentación para que ese umbral de realimentación es el umbral de ganancia crítica utilizado por el sistema y que sabemos que será el límite, ¿vale? Además, aquí nos indica que está en uso. Si hacemos esto, el umbral de realimentación calculado, estimado por el algoritmo del propio CONEX en base a los parámetros acústicos que aquí antes le habíamos introducido y para esta audiometría nos dice que el umbral de realimentación sería esta línea que separa la zona blanca de la zona rosa, es decir, toda esta área rosada o toda esta área azul estaría fuera de la ganancia disponible para esta adaptación, ¿vale? Si hago esto, yo después en cualquiera de los ajustes de ganancia, el límite de estas líneas será este umbral de realimentación o ganancia crítica. Si yo quito esto, yo podré utilizar toda la ganancia disponible del auricular, pero sé que puede pitar, puede realimentar, ¿vale? Me está dando la referencia estas áreas sombreadas de la posibilidad de realimentación. ¿Qué haría después? Hacer el test de realimentación y poner cada cosa en su sitio, ¿vale? ¿Recomendamos hacerlo siempre? Bueno, pues si ahora mismo yo tengo puestos los audífonos y con la adaptación, con el ajuste, tengo encendidos los micrófonos, veis aquí que así los tendría apagados los audífonos, así encendidos, ¿vale? Y los audífonos no pitan, incluso aunque ponga la mano delante apantallando, no pitan. Bueno, pues no será necesario hacer el test de realimentación. Si al poner la mano o apantallar con el teléfono, acercándomelo al oído, el audífono pita, pues entonces sí, iniciaría aquí el test de alimentación y sabéis que son unos pocos segundos en silencio y que les decimos al paciente que escucha una serie de sonidos y ya está. En cuanto a la REC y REUR, esto sería un apartado específico para otra sesión e-learning. Si utilizáis las medidas en oído real, pues y en el NOA aquí, yo por ejemplo tengo aquí el Autosuite, ¿vale? Del Aurical. Si hubiera hecho la medida de la REUR, aquí me deja incorporarlo y el cálculo que me hace de la ganancia objetivo estaría hecho en base a no solamente la audiometría, sino la audiometría más la información de la ganancia natural del usuario, del paciente, de forma personalizada. Esto junto con el botoncito este de AutoFit, este botón de AutoFit os aparece si tenéis instalado, como yo, un software de fabricante de equipos de medidas en oído real, bien el AutoSuite o bien el Primus o el Verifit, el AudioScan, ¿vale? El caso es que, bueno, pues como hemos hecho la aplicación de la primera adaptación, los audífonos realmente ya están ajustados. Y la siguiente herramienta en el orden que yo os recomiendo que uséis es el procesamiento de la propia voz, ¿vale? El procesamiento de la propia voz, o VP, el On Voice Processing, es una herramienta exclusiva de Signia, del grupo Sivantos, y que me vais a permitir que os lo explique con esta pequeña presentación. Y es que el grave problema que tenemos los audioprotesistas cuando iniciamos la adaptación es enfrentarnos a la percepción subjetiva del usuario cuando encendemos los audífonos y nota que lo primero y lo que más referencia tiene, que es la propia voz, no le suena, no le gusta, no le suena habitual, ¿vale? El motivo son dos. Uno, el efecto de oclusión y otro, el que la voz empieza a escucharla amplificada. El efecto de oclusión sabemos que se soluciona pues, con ventilación, ¿vale? Pero cuidado con las ventilaciones, porque la ventilación, hay una serie de consideraciones en que la ventilación también deja entrar sonidos no deseados en entornos muy ruidosos. Ahora lo explico. Y la aparición de la reglamentación, es decir, el equilibrio entre la reglamentación y la ventilación. De todos es sabido, no estoy diciendo nada nuevo. El caso es que siempre nos enfrentamos a que más confort auditivo, menor inteligibilidad. ¿Por qué? Porque cuanta más ventilación abrimos,
el cancelador de reglamentación, menos ganancia nos deja. Esa ganancia crítica que decíamos antes, ese umbral de reglamentación nos baja la disponibilidad de la ganancia. Y cuanto más ventilación abrimos, fijaros, el objetivo principal de los audífonos es que en un entorno ruidoso, donde tenemos, lo veis, ¿verdad? La palabra casa ahí entre el ruido, y lo veis, visualmente está representada una situación de una mínima relación señal-ruido. La relación señal-ruido es, como todos sabéis, la diferencia entre el nivel de la palabra con respecto al ruido del entorno. Claro, para mejorar esto en personas que tienen pérdida auditiva y que necesitan mucha más relación señal-ruido, les decimos que compren los audífonos. Y el procesamiento del audífono lo que va a hacer es coger ese sonido del entorno sonoro y aplicar las fantásticas ventajas tecnológicas que le vamos a vender y generar una señal con mucha mejor relación señal-ruido, como veis ahí, no haciendo desaparecer el ruido, pero sí aminorándolo y haciéndolo un énfasis en la amplificación de la palabra. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos una open fit? Pues que los fantásticos miles de euros que le estamos vendiendo al paciente con ese audífono los estamos tirando por tierra, porque estamos enturbiando la señal, la relación señal-ruido que hemos mejorado con el procesamiento del audífono. Os pasaré un documento donde compañeros científicos de nuestro departamento de investigación y desarrollo publicaron hace ya 3 años, cuando se presentó todo este algoritmo, que el OVP es un algoritmo de los que yo digo que de los 3 o 4 que han revolucionado el mundo de la audiología y la eficacia, la aplicación de la eficiencia en los audífonos, ¿vale? El caso es que esta situación con la ventilación la tenemos, es real, y que luchamos todos los días los ortopecistas equilibrando junto con el otro problema, que es la amplificación de la propia voz. Porque claro, cuando nosotros le ponemos unos audífonos, además de oírse internamente como se ha oído hasta siempre, desde siempre, se oye a través de la amplificación producida por el audífono que le acabamos de colocar, que es un sonido diferente al que él está acostumbrado a oír de su propia voz, y además, en algunas ocasiones, con una percepción del desfase temporal que le hace decirnos que hay una resonancia, una reverberación, o que su voz le resuena. ¿Y nosotros lo solucionamos con ventilación al máximo? Pues sí, pero no. ¿Por qué? Porque es lo que también los distintos fabricantes aplican con los gestores de oclusión, que es una reducción de ganancia en la G80 en las frecuencias graves y modificando también la compresión. Pero eso os tengo que decir que también hay que considerar que la reducción de la ganancia disminuye la audibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reduzco la G80 en los graves, estoy haciendo una reducción de la percepción de la palabra en un entorno ruidoso. Recordad que la G80 es la que maneja la palabra también en entornos ruidosos, y que la reducción selectiva de esa G80 elimina mucha información importante a la hora de conseguir mayores oportunidades de entender en un entorno ruidoso. La solución que tenemos que tenéis disponible con Signia es gracias a el microchip con una gran potencia de cálculo. Me atrevo a decir que ahora mismo el microchip de Experience es el más potente que hay en la empresa a nivel de cálculo. Os explicaré también por qué y lo vais a entender. Porque también hay, desde el inicio desde que se encienden los audífonos, nuestros sistemas en adaptaciones binaurales, a diferencia de todos los demás, siempre están transfiriendo el sonido entre uno y otro. No solamente datos, sino también la transferencia completa de sonido entre audífono derecho o audífono izquierdo, lo que llamamos el E2E. Esta capacidad de procesamiento es gracias al nuevo microchip y a unos micrófonos también que son patentados de Sivantos. Son patentes de Sivantos, unos micrófonos con unas membranas síliconas que nos permite también identificar la voz del usuario. Con estas características, lo que hacemos es un doble procesamiento. Es decir, en nuestros audífonos, cuando activáis el sistema OVP, que es así como se llama,
lo que estáis activando es un doble procesamiento. Es como si tuvierais un coche con dos motores. Imaginaos uno eléctrico y uno de gasolina para mejorar la potencia, la economía y la respuesta en cualquier situación, no solamente en ciudad, sino también en largos viajes. Solucionando el problema de la autonomía y el problema del consumo. Con el OVP es lo que vais a obtener. Tenemos, por una parte, el procesamiento que se encarga única y exclusivamente de la voz propia del usuario y otro procesamiento que se ocupa de esa amplificación que necesita para todo el entorno sonoro donde están el resto de interlocutores y el resto de sonidos de la vida diaria. Todo esto se hace gracias a que en el programa vais a poder configurarlo reconociendo el sistema la voz del propio usuario. ¿Cómo se hace? Pues me vais a permitir que, como es muy cortito, os ponga este vídeo explicando cómo se hace el OVP. Bien, hacemos clic ahí en el OVP, ¿vale? Y guardamos silencio para que aquí, ¿veis? Donde pone ruido de fondo, tiene que reconocer los audífonos el entorno sonoro, silencioso, ¿vale? Entonces, yo estaba haciendo ese vídeo con los audífonos puestos y entonces en un momento determinado me quedo en silencio y se va a identificar el entorno silencioso de la sala donde yo estaba haciendo. Ahí está, ¿vale? Después de conseguir el entorno silencioso, hacemos clic en preparar entrenamiento y nos salen unas instrucciones muy sencillas. El cliente tiene que estar sentado estando alejado de pues, más o menos 1 metro de cualquier componente que pueda reverberar o resonar. Mirando al frente, hay que guardar silencio en el gabinete y se recomienda que el usuario no mire a la pantalla del ordenador más que nada para que no se distraiga de la prueba. Le explicamos que va a escuchar un pitido en sus audífonos y a partir de que escuche el pitido, tiene que contar de 21 adelante de forma alta, clara y con una pausa entre el número y número. Por ejemplo, he escuchado unos pitidos y cuento 21, 22, 23, 24, 25, 26. Y entre 24, 25 y 26, la verdad es que con esa intensidad y con esa pausa entre número y número, reconoce la voz del usuario y activa ese doble procesamiento. Volvemos aquí a la medida que ya hice hace unos minutos esta mañana y que, como veis, tengo activo o desactivo, se activa por defecto y puedo minimizar o maximizar. El 85% de las veces con el ajuste predeterminado va a ser más que suficiente para que en ese mismo momento el usuario, con la adaptación que tiene, la voz suya se haya reducido ampliamente, sin reducir en absoluto nada del entorno sonoro. Es decir, esta amplificación la seguirá teniendo, pero para su voz tendrá una reducción selectiva y dependiente del nivel de entrada, tal que de esta manera, ¿vale? Podemos incluso, para clientes que todavía tengan una pequeña resonancia, una pequeña sensación de incomodidad, poder hacer más fuerte esa reducción. Funciona tanto si la persona hace una voz más fuerte o más suave, ¿vale? Y después, con esto pasamos al siguiente paso, que es el procesamiento dinámico del paisaje sonoro, en el que se habilitan la herramienta que hemos incorporado en la nueva tecnología Experience. Y esto también me vais a permitir que, junto con el enlace de esta sesión, os mande otro enlace con un vídeo exclusivo donde explico también
el argumento teórico de esta herramienta, donde, como veis, lo que yo voy a conseguir con este cursor es optimizar los recursos de mejora de la relación señal-ruido, que son el reductor de ruido, la ganancia selectiva en frecuencias verbales y la direccionalidad, aplicando ese conjunto de herramientas de una manera mucho más amplia en personas que tienen poca tolerancia al ruido, es decir, cuya logoaudiometría sea muy mala, necesitaremos un ajuste de realce. Habéis visto cómo a medida que yo modifico el ajuste, el entorno, veis que los iconos del entorno se van haciendo más presentes, más oscuros. Esto quiere decir que escucho más el entorno sonoro porque tengo capacidad de identificar la voz de mi interlocutor. Si tengo mucha dificultad de identificar y de entender la voz de mi interlocutor, necesitaré en esos audífonos más ayuda de direccionalidad. Como veis, se están apagando el entorno sonoro y se está haciendo, manteniendo mucho más claro, ¿lo veis? El interlocutor que tengo de frente. Necesito más ayuda de la direccionalidad, la reducción de ruido y la amplificación selectiva en ganancia si tengo peor inteligibilidad, o si tengo una muy buena inteligibilidad, aunque tenga una pérdida auditiva, yo necesitaré menos ayuda de la direccionalidad y la reducción de ruido. Entonces, el ajuste por defecto está balanceado para tener una ayuda equilibrada y que en base a la percepción subjetiva del paciente yo podré modificar. Ya estaré modificando, con estos ajustes tan sencillos, estaré modificando la cantidad de la dosificación de los reductores de ruido, de la direccionalidad y del énfasis en ganancia. Puedo tener también aquí acceso a modificar un énfasis, por ejemplo, en entornos ruidosos, las frecuencias verbales, enfatizarlas un poquito más, puedo sacar las curvas para ver lo que estoy haciendo, así, en las frecuencias medias para mejorar la inteligibilidad solo en entornos ruidosos. O en el coche, reducir un poco más los graves, el ruido motor, porque tengo un coche antiguo y muy ruidoso. Entonces, ese ajuste lo puedo afinar para que después, cuando tenga el ajuste automatizado, estos valores que he modificado aquí los vaya aplicando de forma automática el sistema. ¿De acuerdo? En el ajuste básico, como su nombre indica, tenemos el acceso a una serie de modificaciones de parámetros, pues de ganancia maestra, todo sube o todo baja. Desde este botón puedo separar derecho e izquierdo y hacer ajustes independientes para equilibrar y balancear la ganancia. Puedo hacer un rápido ajuste para sonidos fuertes, medios o suaves. Imaginaos que estáis en el gabinete y oye demasiado el ruido del ventilador del ordenador. Podéis, de una manera fácil, modificar los sonidos suaves o dar un énfasis en el habla si, por ejemplo, le preguntáis si la palabra de la persona que le acompaña o si hacéis leer algo a la persona que le acompaña a modo de prueba de inteligibilidad, podéis enfatizar, como veis, se encarga de amplificar en las frecuencias más importantes verbales el énfasis del habla, ¿vale? De una manera fácil, rápida y basada en el rango dinámico del usuario entre el umbral de auditivo y el umbral de disconfort que hemos introducido en su audiometría. En cuanto a la calidad sonora, más agudo sirve para que dar un balance de sonoridad un poco más brillante, con un poco más de brillo la voz, o un poco menos metálico, o sea, para cuando nos dicen que se quejan de que los sonidos es demasiado metálico, pues podemos hacer aquí en más suave. Esto, por supuesto, en la versión 9.3 estará cambiado a más grave y más agudo, que es en realidad la interpretación real de lo que hacen estos botones. En ajuste fino tenéis disponibles todo lo que tenéis en cualquier programa. Las ganancias en distintas bandas para hacerlo más fácil o más difícil, incluso los 20 canales, ahí tenéis las 20 bandas para manejar los 48 canales.
¿vale? Que podéis hacerlo de forma independiente. Ahí tenéis el rango de actuación. Si queréis deshacer ajustes, tenéis aquí la flecha de deshacer, donde estamos, ¿veis?, deshaciendo las acciones que hemos acabado de realizar. Y el manejo de la salida máxima. De una forma sencilla podemos manejar una reducción de esa salida máxima. Veis ahí cómo en la respuesta en frecuencia nos va saliendo el control que estamos haciendo. Cada vez que estoy haciendo aquí clic son 3 decibelios, ¿veis?, de reducción de la salida máxima de la MPO. En cuanto a la compresión, tenemos el acceso, como antes habéis visto, a la ganancia para niveles de entrada de 50 decibelios, de 65 y de 80. Es decir, lo que en otros programas tenéis identificados como la G50, G65 y G80. Aquí está traducido como nivel de entrada. En la próxima traducción estará como G50, G65, G80, que es lo que estamos habituados. En varias bandas, o incluso en las 20 bandas, podéis manejar la ganancia para cada una de las niveles de entrada. La compresión en frecuencia es la compresión frecuencial. Sabéis que es la transformación de los sonidos más agudos en sonidos menos agudos. Hay un algoritmo que cambia la longitud de onda de las frecuencias. Nosotros trabajamos aquí, como tengo simulado tengo en real un SDEMO. Son audífonos que están programados, son modelo SDEMO de demostración, que están programados como nivel 7. Entonces, el nivel 7, la compresión se hace hasta los 10.000 Hz y veis que podemos manejar la frecuencia de inicio de la compresión y la frecuencia final de la compresión, manejando los algoritmos de compresión y el rango de compresión que quiera dar en base a las necesidades del paciente. De esta función también se puede dedicar ampliamente una sesión e-learning en cuanto al aprovechamiento. No sé si os gusta o no os gusta este tipo de algoritmo a la hora de trabajar con la transformación de los sonidos para aprovechar mejor la audibilidad y la inteligibilidad, por tanto, de vuestros pacientes. Pero lo que sí que os digo es que a la hora de activar la compresión frecuencial hay que activarla con un objetivo claro, que es ir comparando su eficiencia en base a sucesivas pruebas de verificación de las logodiometrías en campo libre. Repito que esto podríamos utilizar otra sesión e-learning para poder dar más detalles de cómo manejar esta herramienta de una forma eficiente y eficaz. En cuanto a los ajustes de sonido, tenéis el acceso aquí a los distintos reductores, ¿vale? La direccionalidad binaural, los speech focus, los modos, ¿vale?, de los distintos sistemas de direccionalidad y los reductores de ruido, del reductor, el sound smoothing es el reductor de ruido de impulso, el reductor de viento, el cancelador de alimentación, activarlo al máximo o al mínimo o desactivarlo directamente. Aquí en ajuste para las mediciones es una de las áreas donde seguramente muy pocas veces vais a entrar o ninguna, porque es para eliminar o desactivar, mejor dicho, todas las características adaptativas para hacer las medidas en 2 centímetros cúbicos. El asistente de adaptación es, como en todos los programas, una herramienta donde vais a tener las distintas situaciones, las distintas quejas de los pacientes y las distintas soluciones que os va a poder aconsejar el propio programa con el botón de aplicación. La transmisión de audio se refiere a un ajuste específico para cuando la señal de entrada es a través de la transferencia del streaming de Bluetooth, bien sea el sonido del teléfono cuando lo emparejáis mediante el Bluetooth, al Made for iPhone si es un iPhone, si es un producto de Apple, el teléfono del usuario, o a través del micrófono del Streamline Mic si es un Android, o el del Streamline TV si es el sonido de la televisión el que se quiere escuchar a través de los audífonos transmitido desde el accesorio inalámbrico conectado a la salida de audio de la televisión. Podéis así reconfigurar
a las necesidades de vuestro paciente. El ajuste recomendado es el que acaba de salir y el usuario os puede decir si le gustaría más fuerte o más suave, todo en conjunto o por bandas o actuando desde la propia gráfica. En el apartado de tinnitus, solo deciros que está dirigido a los que hacéis terapia de tratamiento de tinnitus, activando el generador de ruido para la terapia que utilicéis, la TSS, la TRT o la PTM, en fin, cualquiera de las terapias. Tenéis todos los controles, todos los ajustes para generar ruido blanco, ruido rosa, ruido local, ruido marrón o incluso olas del mar, ¿vale? Con distintas cadencias, distintas intensidades y eso, pues cada uno de los que vosotros trabajéis el tinnitus sabéis configurar y apreciar. También nosotros en Sivantos, en Signia, os proponemos una terapia de atenuación, es una terapia propia. También os envío documento con el enlace de la grabación, os envío un documento específico. Estos documentos que os estoy diciendo os los voy a enviar en dos versiones. Una, la versión publicada original en inglés y la versión aplicado el traductor, ¿vale? Estándar de Google en español, para que, bueno, pues que tengáis las dos versiones y con el ánimo de facilitar, bueno, pues entender, para los que no dominemos el inglés, pues nos viene bastante bien las versiones traducidas, aunque sean automáticamente, pero como sabemos de lo que estamos hablando, hay alguna palabra que el traductor pues, se toma la libertad de una traducción muy literal, pero sabemos que no es así. Bien, os estaba diciendo que os enviaré sobre esta terapia de atenuación que es nuestra propia y para aplicar exclusivamente en acúfenos en tinnitus tonales, ¿vale? Es decir, de componente tonal. No sirve para acúfenos de espectro sonoro múltiple o fluctuantes, sino de tonos puros, ¿vale? Se puede hacer, tenéis en la posibilidad de hacer una correspondencia, una medida de la frecuencia en la que se identifica su acúfeno, es decir, una especie de acúfenometría guiada o una manual con vuestro criterio o una entrada directa si sabéis que el acúfeno es de una frecuencia o de otra, ¿vale? En el apartado de personalización tenéis lo que conocéis todos como el registro de datos del data login, una guía de rendimiento. Pues, la verdad es que simplemente con que veáis que es pues muy parecido a lo que en otros proveedores, si estáis acostumbrados, yo que sé, yo que conozco más Phonak y Unitron, pues la guía de rendimiento es como el Logitol de Unitron, que donde los audífonos registran todos los entornos sonoros donde han estado esos audífonos ese paciente y nos da una muestra del porcentaje de los entornos sonoros y el aprovechamiento de los distintos niveles tecnológicos en base a sus prioridades también. Entonces, esto es una guía también de asesoramiento y de recomendación. El data login es el registro de lo que realmente ha utilizado el número de horas promedio, los entornos sonoros en los que ha estado y si le hemos configurado programas manuales, pues nos aparecerían aquí también el tiempo que los ha usado. Y en el control de aclimatación es ese ajuste automático que yo puedo dejar activado para pasar de un ajuste inicial a un ajuste ahí. Si yo selecciono esto o potente, paso del ajuste inicial a este ajuste final en 2 meses, 3 meses, 6 meses, 4 semanas, 2 semanas. Lo activaría aquí, inicial, y entonces los audífonos día a día, cada vez que contabilice un día de uso son en los cálculos de los audífonos son 10 horas. Por cada 10 horas de uso contabiliza un día. Entonces, el sistema va incrementando pues unos poquitas décimas de decibelio hasta conseguir en el tiempo que hemos programado aclimatarse desde un nivel de nuevo usuario a un nivel de experto usuario.
En la configuración, ya para ir terminando, es donde tenéis todo el acceso a la configuración de los botones que tenga el audífono, ¿vale? Para configurar cambios de programa, volumen, que, por ejemplo, que una pulsación larga de uno de los botones o de cualquiera de los botones apague el audífono o encienda, los retardos, el rango del control de volumen, si hemos activado la terapia, el reductor, perdón, el generador de ruido para el tratamiento de acúfenos, también dar la posibilidad de gestionar la intensidad. Y el sound balance es para cuando se tiene configurada con una aplicación del móvil, pues gestionar ese equilibrio entre graves y agudos que veíamos en el apartado de ajuste básico. En sistema de sonidos configuraríamos, activaríamos o no los sonidos de aviso del cambio de volumen, del límite que ha llegado al máximo volumen o al mínimo volumen, o a la posición de inicio, a la posición de promedio aplicado cuando se enciende el audífono, o cuando el aviso de la batería baja, que le queda poca energía de autonomía, o cuando se enciende el Bluetooth y demás. Podemos configurar los tipos de sonidos, bips normales, melódicos y con intensidad más o menos fuerte o suave. Y en cuanto a los mandos a distancia, con nuestros audífonos, el mando a distancia más universal es el Mini Pocket, que va por sonidos, no va por radiofrecuencia, sino por... yo digo que son ultrasonidos, aunque hay personas que los oyen. Son sonidos de 13, 15.000 hercios y que tendríamos que, para que funcionen este tipo de mando en los audífonos, y repito que funciona en todos los audífonos de Signia, tenemos que activarlo de esta manera. Aquí teníamos el no hay remote control y aquí sí. Lo mismo que si queremos aplicar la misma actividad de mando a distancia desde la aplicación, que también a través del móvil, el móvil puede emitir esos ultrasonidos para que nuestros audífonos cambien de programa, suban el volumen, bajen el volumen y demás. Y hablando y terminando ya de los programas, aquí es donde se ajustan y se activan los programas manuales, que os recomiendo que si tenéis clientes que les gusta la música y que puede ser un cliente que le guste escuchar música en su casa a través de su equipo de alta fidelidad, o que le guste música en vivo, que va a conciertos o que va a sesiones de música en vivo, o que sea él mismo o ella misma la que toque el instrumento. Hay 3 configuraciones diferentes para escuchar la música, o bien música a través de alta fidelidad, o en vivo, o para músicos, para escuchar el instrumento que está tocando. Son distintos ajustes para esas 3 situaciones muy diferentes a la hora del tratamiento de la música. Os recomiendo que si tenéis algún cliente, algún paciente que seguro que estáis pensando en él, probadlo. Bien, hasta aquí. Una vez que hemos hecho toda esta explicación de las diferentes herramientas y dónde están y algunas de las características principales de la tecnología de Signia, pues muchas gracias por estar ahí, de verdad, y que venga, un abrazo a todos. Gracias.